Estimados hermanos y estimadas hermanas, que Dios les bendiga grandemente. Les habla el pastor presbítero Pablo Pinto Salamanca y quiero en este momento compartirles el mensaje de la segunda iglesia del Asia Menor, la iglesia de Esmirna, y que justamente el mensaje está en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, versículos 8 en adelante. Leo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y te daré yo la corona de la vida. Palabra del Señor. 3 enseñanzas, estimados hermanos, que voy a compartir con ustedes. La iglesia de Esmirna había sido perseguida. Los hermanos de la iglesia de Esmirna habían sido perseguidos por el solo hecho de haberse identificado con el Evangelio de Cristo. Ellos habían sido despojados de sus hogares, de sus tierras, de muchos de los bienes que ellos tenían. Fueron despojados abruptamente por el solo hecho de decir que eran cristianos evangélicos. Y esa es la razón por la cual nosotros aquí vemos un primer mensaje que sin duda nos va a ayudar a nosotros a comprender parte de la teología cristiana. Y esta primera enseñanza justamente tiene relación con esto. Dios conoce todas nuestras necesidades. Hermano, hermana, Dios conoce todas nuestras necesidades. No hay ninguna, ni una sola de las necesidades que usted pueda tener que Dios las desconozca. Dios las conoce todas. Dios sabe cuáles son. Dios verdaderamente las conoce en detalle, cada una de ellas. Cualquiera sean espirituales, sean necesidades quizás materiales que usted pueda estar teniendo, Dios las conoce todas. Por eso Dios le dice a esta iglesia: yo conozco tus obras, conozco tu tribulación, pero también conozco tu pobreza. Sé que has sido desprovista de los bienes los cuales te fueron quitados por el solo hecho de decir de que eras creyente. Dios nos da una enseñanza clara de que verdaderamente no hay nada en esta vida, hermano, hermana, que nosotros podamos vivir que Dios lo desconozca. Dios conoce en detalle cada una de aquellas situaciones que usted ha tenido que vivir desde su infancia hasta este día. Quizás nuestra propia familia muchas veces desconoce aquellos momentos agobiantes que nosotros tenemos que enfrentar, en donde muchas veces verdaderamente somos presionados, muchas veces inclusive hasta el punto de la duda, de quizás llegar a pensar de que a lo mejor Dios ya no está tan pendiente de nosotros. Pero en ese momento usted tiene que volver a reflexionar y comprender de que Dios tiene su mirada puesta sobre usted. De que Dios tiene su mirada puesta sobre usted, hermano, hermana, y que Dios conoce no tan solamente sus necesidades espirituales, sino que también Dios conoce sus necesidades materiales, lo que usted pueda estar necesitando. Todas aquellas cosas que verdaderamente puedan estarle a usted en este mismo momento faltando, Dios las conoce. Nuestro Dios es un Dios omnisciente. Eso significa de que Dios lo conoce todo. La omnisciencia es un atributo natural de Dios. Por lo tanto, no es un atributo transferible. Significa de que nosotros ni en esta vida, ni en la próxima, vamos a tener este atributo o parte de este atributo, como lo es la omnisciencia. Ese es un atributo natural de Dios. Y es un atributo que solamente lo tiene nuestro Dios. Y es justamente este atributo, como su omnisciencia,
el que hace que Dios conozca con detalle cada una de nuestras necesidades, las que usted ha tenido, las que está teniendo y además de eso las que va a tener en el futuro. Dios las conoce, hermano, Dios las conoce, hermana, y usted tiene que tener la plena confianza de que Dios verdaderamente suplirá conforme a sus riquezas en gloria cada una de aquellas necesidades. Eso dice la palabra en Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. De tal manera que nosotros podemos tener esa misma paz que tienen los pajaritos, las aves de los cielos, que no siembran ni ciegan, pero el Padre Celestial las alimenta. Él se preocupa de ellas. Y ustedes, hermanos y hermanas, y nosotros, hermanos, valemos mucho más que eso delante del Señor. De tal manera que esta es la primera enseñanza que nosotros podemos ver en este párrafo de la palabra. Dios conoce todas nuestras necesidades. En segundo lugar, lo que nos enseña esta palabra es de que Satanás no puede hacer nada más de lo que Dios le permite. Por eso dice la palabra aquí, en los versículos que leíamos, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días solamente. Solamente por 10 días. Dios le dice claramente, el diablo os ha pedido, así como lo dijo Jesús de Pedro. Cuando Jesús le habla a Pedro y le dice, Pedro, Simón Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo ya he orado para que tu fe no flaquee. De la misma manera Dios le dice a esta iglesia de Esmirna, y ahora nos dice a nosotros, usted hermano, hermana, esta palabra es para nosotros. Dios nos dice, Satanás no puede hacer nada más de lo que Dios le permite. Y aquí dice claramente, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Nada más. Nada más que 10 días. Porque Dios le raya la cancha al enemigo de nuestras almas. Dios le raya la cancha y tiene que quedarse ahí. No puede hacer nada más. No le está permitido. Él no tiene la potestad de poder hacer nada más de lo que Dios solamente le permita. Cuando el acusador se presentó delante de Job, delante de Dios, para poder acusar a Job. Entonces le dijo, sí, pero tú lo tienes cercado, por eso es que realmente él no blasfema contra ti, pero pásamelo, ponlo en mis manos un par de días y vamos a ver qué pasa. Y te vas a dar cuenta, le dice el acusador a Dios, de que verdaderamente Job va a maldecirte, va a negarte. Y Dios le dice, está bien, ahí está, pero su alma no se la toques. Su vida no se la toques. Qué tremendo, hermanos. Cómo el enemigo tiene que limitarse solamente y únicamente y exclusivamente a lo que Dios le permite. Nada más. Así que usted tiene que tener confianza, estimados hermanos. Tenemos que tener confianza, hermano, hermana. Porque el que tiene autoridad absoluta sobre nosotros es Dios. Y el enemigo no tiene autoridad sobre nosotros. Sobre el verdadero creyente, el enemigo no tiene autoridad. Y si Dios, en algún momento, en su soberana potestad, le permite, así como lo hizo con Pedro y como lo hizo con la iglesia de Esmirna, por un poquito de tiempo que Él intervenga en nuestra vida, Dios junto con eso nos dará la salida, porque dice la palabra del Señor claramente, porque fiel es el Señor, que no os dejará solos en la prueba, porque el Señor conoce lo que verdaderamente nosotros podemos sobrellevar. Y lo tercero y último que esta palabra nos enseña, estimados hermanos, tiene relación con la última promesa que se le entrega a esta iglesia. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No está hablando de la salvación. Hermano, hermana, no está hablando de la salvación.
Porque aquí dice la corona de la vida, no la vida. Es algo totalmente distinto. La vida eterna se obtiene por fe en Cristo Jesús, nada más. Y nada menos. Pero aquí dice, sé fiel hasta la muerte. En otras palabras, le está diciendo a esta iglesia, sigue siendo fiel hasta la muerte. Fíjese que de las 7 iglesias del Asia Menor, esta iglesia es la primera iglesia de 2 que no reciben ninguna reprensión de parte del Señor. La iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia. Todas las demás, Dios le dice, a Éfeso ya lo hemos aprendido, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y después a las otras iglesias, después igual le sigue diciendo, pero tengo contra ti que retienes a los nicolaitas. Y así. A esta iglesia no se le da ninguna reprensión. Por eso, cuando dice, sé fiel hasta la muerte, lo que quiere decirle Dios, sigue siendo fiel. Hermano, hermana, usted tiene que seguir siendo fiel. ¿Y cuál es la promesa de Dios? Es que un día Él nos dará la corona de la vida. Sin duda la corona habla de un galardón especial que vamos a recibir en el cielo, la gloria de Dios, producto de haber permanecido fieles hasta el final, honrando a Dios hasta el último día de nuestra vida. La tempestad a veces se hace agobiante, los problemas, hermano, muchas veces son agobiantes. La lucha a veces, la dificultad, el dolor, la angustia, la desesperación, muchas veces es abrumadora. Pero debemos de aprender a ser fieles a Dios hasta la muerte, honrar a Dios hasta el último día que Él nos permita estar en esta tierra. Dios le dice a esta iglesia, sigue siendo fiel así como ha sido hasta ahora. Porque Dios no encuentra en esta iglesia nada que recriminarle. ¿Podrá hacer lo mismo Dios con nosotros? ¿Que no encuentre nada que nos pueda recriminar? Usted conoce su vida. Pero Dios le dice a esta iglesia, como nos dice a nosotros ahora, sigan siendo fieles. Sigan siendo fieles. Y recibirán un galardón especial en la gloria que está preparada para ustedes. Que el Señor les bendiga grandemente, que tengan una semana próspera y bendecida y que Dios en su misericordia les guarde a cada uno de ustedes junto a sus familias. Un gran abrazo en el nombre del Señor. Amén.